Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www. Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. 3, 2. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a La Minuta. Gracias por estar con nosotros. Recuerden poder transmitir nuestro podcast de La Minuta en las redes sociales. Estamos completamente en vivo. El podcast va a quedar también en las aplicaciones de audio streaming. Las pueden escuchar en cualquier parte. Gracias a todos los que nos escuchan en España, en Bélgica, en Irlanda, en Francia, en Italia, Argentina, en Ecuador, obviamente en El Salvador, en México, en muchos países. Les damos las gracias por estar con nosotros. Un tema interesante, importante, algo que ha sucedido en estos últimos días. Para eso traemos expertos para poder conversar un poco. Antes que nada, pues le damos a la bienvenida a Andrés desde Italia. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a La Minuta. Sí, hola Eric, ¿qué tal? Minuteros y minuteras del podcast, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues nos vamos a salir de la caja de El Salvador porque vamos a entrar acerca de la geopolítica y qué está pasando en Israel y qué está pasando en el Medio Oriente con Irán. Hace una semana, pues en vista de un ataque que realizó Israel a la embajada en Damasco, de la embajada de Irán en Damasco, en Siria, pues una respuesta militar fue contundente, entre comillas, de eso vamos a hablar hoy, de Irán, porque desató una ola de ataque, 170 drones contra Israel, 30 misiles de crucero, 120 misiles balísticos hacia Israel. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el estrés que se está viviendo en todo eso? ¿Cómo se está moviendo el mundo? De eso se trata porque tenemos que estar sumamente informados y sobre todo analizando de primera mano y en primera línea de lo que está sucediendo en el mundo. Eric. Interesante el tema. Ahora pues ya vamos a entrar de lleno con todo. Nos vamos a traer ya a nuestros invitados desde El Salvador para hacer este análisis y estas perspectivas desde allá, desde el pulgarcito de América, El Salvador. Vamos a dar la bienvenida a Walter. Walter, ¿cómo estás? Walter Faguaga. Hola, mucho gusto. Estamos aquí con todos los poderes, nuevamente desde El Salvador. Saludos a Italia, España, a la que nos ven de Bélgica y otros lados de Europa. Un gusto saludarles y pues también los que nos ven de El Salvador, que también están pendientes. Así que va a ser un placer hablar de un duro tema, pero hay que considerarlo también. Pero es un placer estar con ustedes, acompañando y siempre dialogando. Sobre todo eso, muchas gracias Walter por aceptar estar con nosotros y también tenemos otra figura, como decimos nosotros, para hablar sobre el tema. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Un saludo hasta El Salvador, Manuel. ¿Cómo estás? El micrófono, Manuel. Si no, no te vamos a escuchar nada, Manuel. Ahora Ahora, sí, ahí está. ahora sí. Ahí está, ahí está. Muchas gracias pues a ustedes por la invitación y a su audiencia, Walter, Yandre, y pues aquí entusiasmados para hablar con un poco de preocupación, pero hacer pues el análisis en lo que nos corresponde de la actualidad internacional y de qué es lo que está sucediendo con este conflicto. Y gracias por la invitación. Gracias a ti, Manuel, por aceptar ser parte de este set virtual que transmitimos, obviamente, para todo el mundo. Y bueno, va el mensaje. Antes de entrar en detalle, me gustaría que viéramos un pequeño vídeo que les quiero compartir. Vamos a ver si lo podemos hacer. Voy a agregar un poco ahora la pantalla para poder verlo.
Este es el resumen de lo que está pasando en Israel y Palestina ahora mismo. Mira, el sábado a las 6 de la mañana, Hamas, que es el grupo que controla la franja de Gaza, o sea, uno de los dos cachos de Palestina, lanza un ataque masivo con cohetes. Más de 5.000 que tienen como objetivo las ciudades israelíes cercanas e incluso algunas más alejadas que son tochas. Rápidamente la cúpula de hierro, que es el sistema que tiene Israel para defenderse, se activa automáticamente y comienza a destruir todas las bombas que puede, pero como han lanzado tantas, el sistema se satura y muchas de ellas acaban llegando a sus objetivos. Esto era el pistoletazo de salida para la operación Tormenta Al-Aqsa. En tierra, grupos especiales de Hamas se acercan al muro que limita Gaza con Israel y ante la sorpresa de todos consiguen abatir a los soldados de Israel y abrir la frontera para que más milicianos crucen al otro país. E incluso llevan excavadoras que revientan las alambradas para hacer más huecos. Algo que era totalmente impensable, porque date cuenta que la última vez que un grupo de palestinos se acercó a una de las barreras fronterizas, los tiradores del ejército israelí mataron a más de 300 manifestantes. Estos soldados palestinos que acaban de entrar, perfectamente coordinados, se desperdigan por Israel y comienzan a matar a civiles indiscriminadamente. Además de que aprovechan para capturar rehenes y llevárselos de nuevo a Gaza para luego hacer un canje de prisioneros. Se calcula que han cogido unos 100. Uno de los casos más mediáticos de estas primeras horas es el del Festival por la Paz llamado Universo Paralelo, en donde 3.000 jóvenes, muchos de los cuales eran extranjeros, pues estaban de fiesta en mitad del desierto de Israel. En esas que a los pocos segundos después de ver en la lejanía las estelas de los cohetes de Hamas que estaban llegando a Israel, pues desde los altavoces suena una sirena avisando del ataque. La gente, sin entender muy bien qué está pasando, empieza a correr y a intentar salir del recinto. Pero los milicianos de Hamas ya han llegado a la zona y de unas camionetas bajan unos 50 soldados que se ponen a vigilar las salidas y empiezan con la matanza. Durante 3 horas estuvieron disparando a la gente, pillando a muchos de ellos dentro de los coches, intentando escapar en un atasco que se había formado a la salida del recinto. Fíjate que aquí se calcula que mataron entre 250 y 300 personas. Y también se llevaron a bastantes rehenes, haciéndose viral la imagen de cómo un grupo de Hamas transportaba en una camioneta el cuerpo semidesnudo de una joven israelí con pasaporte alemán de 30 años. Todo este ataque ultra coordinado también incluyó a soldados en parapente que sobrevolaron la frontera y aterrizaron en Israel, e incluso lanchas que desembarcaron en varias playas de Israel hasta que la marina se percató y reventó a las siguientes que aparecieron por la zona. Flipas, porque los palestinos aprovecharon la sorpresa y atacaron también a 2 bases militares en donde se pertrecharon y robaron varios vehículos. Además de que por medio de drones consiguieron destruir tanques y algunas defensas israelíes. Mira, en este mapa puedes ver los lugares donde se llevaron a cabo todos los ataques en territorio israelí. Ah, y también en mitad de toda esta locura, la milicia libanesa Hezbollah aprovechó la ocasión para atacar con morteros y cohetes guiados a la zona que los israelíes les han ocupado. ¡Madre mía! ¿Israel no ha hecho nada? ¿Cómo leches puede haber habido semejante fallo de seguridad en una de las naciones con mejor inteligencia y servicios secretos del mundo? Date cuenta que aun teniendo agentes infiltrados dentro de Hamas, no se han olido nada. Expertos en geopolítica se cuestionan si en verdad sí que conocían la operación, pero que dejaron que sucediese para ganar apoyos internacionales y tener una excusa para borrar del mapa a Hamas. Eso, my friend, nunca lo sabremos, pero Israel tardó en reaccionar varias horas hasta que llevaron a sus soldados a las zonas en donde estaban los milicianos palestinos y poco a poco han podido recuperar el control de la mayoría de las localidades, pero todavía en algunas sigue habiendo combates entre ambos equipos. El presidente israelí, que ha considerado este ataque como su propio 11S, ha autorizado un intenso bombardeo en la franja de Gaza, fijándose sobre todo en las oficinas de Hamas, sus depósitos de armas, bancos, etcétera. Aunque ya sabemos que luego revientan medio barrio y arreglado. Además de que han cortado la electricidad a toda la franja de Gaza. Para que te hagas una idea, de momento hay 700 muertos en el bando israelí y con todos estos ataques en Gaza han dejado ya 500 víctimas palestinas. Y obviamente los israelíes también han atacado con drones la frontera que tienen con el Líbano. Su ejército, mientras tanto, ha movilizado a 300.000 reservistas y están situándose junto con multitud de carros de combate en las inmediaciones de la frontera, listos para comenzar con la invasión terrestre que se considera inminente. Además de que Estados Unidos, aliado de Israel, ha enviado un portaaviones y varios buques para apoyar en la zona y suministrar más armamento a los judíos. Que sepas que además de toda la locura que te acabo de contar, esta guerra te va a afectar antes o después, ya que el barril de Brent en tan solo un día ha subido un 5% y seguramente siga en alza. Así que de momento así están las cosas de jodidas por allí. Este es el resumen de lo que está pasando Pues en Israel y eso Palestina ahora este es el mismo. Mira, el momento sábado a más las o 6 de la menos, mañana, del año Hamas, pasado, que es el ¿no? grupo que controla la franja de Gaza. ¿Cómo comienza, podemos decir, ¿no? La chispa que enciende todo. Obviamente ya posteriormente, pues Israel lo que tenía que hacer según el primer ministro, y fue obviamente entrar a Gaza.
Y que posteriormente, pues, incluso se metieron, bombardearon, perdón, algunos lugares cerca de la zona de Gaza, se metieron a otros países, e incluso, bueno, la semana pasada, es justamente el día domingo, pues estamos viendo de que Irán, bueno, primero lo que había comentado Andrés, que habían atacado lo que es ¿cómo es que se llama? Una ubicación de Irán en Siria. La embajada. Una embajada, sí, perdón, una embajada en Siria, que murieron 7 altos mandos militares de más. Entonces, fue una respuesta a otra respuesta y así vamos, dando golpes, ¿no? Y se esperaba, obviamente, la respuesta de Irán a modo de silencio. Hicieron, ya lo comentó Hannes al principio, ¿no? El ataque de Irán no fue sorpresa, fue sorpresa. Incluso los aviones, la cúpula, ¿no? Lo que comenta también a través de las noticias ilustradas, y lo que Hannes ha dicho fue que la cantidad de drones que se utilizaron, los misiles que llegaron, que abrieron este domo, ¿no? Que se supone es infalible. Lo he puesto el de Noticias Ilustradas, es la primera vez que pasaron a Israel. Ya no es una vez, ya son 2 veces, o sea, de manera terrestre y de manera aérea, a través de cuestiones con bombas y todo, ¿no? Estamos viendo una debilidad en la defensa de Israel. ¿Qué pasa? Ahora bien, se responde Israel, obviamente, al ataque. Se le dice, se supone que Estados Unidos no quiere meter mano, se supone. Hay mucho misterio a través de este conflicto en el Medio Oriente, obviamente Israel y muchos lugares ahí. Manuel, te veo ahí con ganas, con ánimo. ¿Cómo ves toda esta situación? Obviamente el video era para que comenzáramos a encajar toda esta situación que se está dando, Manuel. Bueno, indistintamente de los contextos complejísimos que ya tienen a partir de sus creencias religiosas, de sus tribus, etcétera, indistintamente de eso, yo me quiero enfocar en el contexto de cultural y religioso, pues igual tenés el especialista en esa parte. Entonces, hay que ver que desde el principio, desde por allá por 1930, se ha venido firmando el pacto para cederle una parte del territorio palestino a Israel. Entonces, se ha venido incumpliendo este trato porque nunca se llegó realmente a un... Y eso ha desencadenado desde estas épocas hasta acá la guerra que conocemos actualmente. Poco a poco, pues Israel ha ido invadiendo el sierra. Ya ha venido, sí, pues Palestina se defiende, logran liberar un poco de su territorio y han estado allí. Ahora, la importancia de la franja de Gaza, el territorio palestino, que es el que tiene la salida al mar, y es la parte donde más conflictos han habido, porque es donde pues, precisamente el pueblo palestino ha puesto mayor resistencia. Ahora, esto ha sido como el contexto general, nosotros ya lo conocemos, hemos visto también estas declaraciones sobre una limpieza étnica. Sudáfrica pues puso una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, manifestando de que tenía que reaccionar en este sentido la comunidad internacional solicitando un cese al fuego de parte de Israel para Palestina. En este contexto, donde ellos consideraban que podían eliminar a funcionarios clave específicos, y uno de estos ataques fue justamente el ataque a la embajada de Irán en Damasco, donde precisamente murieron algunos de los objetivos que tenían. Ahora que hay tratados internacionales sobre el Pacto de Viena, por ejemplo, que establece que las embajadas
son territorios ficticios de un país dentro de otro país, pero que dentro de este territorio debe respetarse la soberanía y la inviolabilidad de estos países por Israel en territorio iraní, aunque en Siria, pero era territorio iraní, constituye a lo que se le denomina un casus belli, quiere decir de que esto abre la posibilidad, porque es un ataque para que Irán ahora pudiera ejecutar este ataque, este contraataque. Obviamente tenían conocimiento de cómo funcionaba el domo de hierro, porque lanzan los drones, y los drones logran desgastar el armamento, y mientras estaban recargando el domo es cuando logra con los misiles justamente pues impactar las zonas militares desde donde se realizó el ataque hacia Siria. Entonces, el Irán ha alegado en su favor de que tenía el derecho casus belli porque se había vulnerado el pacto de su soberanía, el del pacto de Viena. Entonces, en este sentido lo hizo. Ahora, Israel ha estado manifestando que va a haber una represión contra específicamente Irán, aunque de momento pues, los ataques se siguen dirigiendo a Palestina, pero este es más o menos el contexto, al menos en términos de derecho. Con esto obviamente no quiero decir de que es legal pues estarse haciendo la guerra, pero ya en el Pacto de Viena sí establece de que de que la violación a estos territorios fuera del país, que son parte de la soberanía, son casus belli o son causas para poder invocar la guerra, que fue justamente lo que hizo Irán al ver vulnerada su soberanía y su territorio en este ataque. Este es más o menos el contexto desde la perspectiva del derecho internacional. Interesante, ¿no? Me parece bien porque precisamente Manuel Zometa, en italiano sería Zometa, sí. Experto en derecho internacional, nos ha explicado precisamente los pros, los contras, cómo sería este andamiaje jurídico. Pero quizás estamos en una época tan particular en la cual como que las leadership de los gobiernos se pasan por el orto todo este tipo de tratados. Lo vemos, por ejemplo, en Ecuador, cuando han violado la embajada de México, que es territorio mexicano en Ecuador, y lo mismo vemos estos ataques en Damasco. Es decir, les importa, como que estamos en una época donde les importa un comino todo este tipo de acuerdos y tratados, incluso acuerdos diplomáticos que tendrían que respetarse, ¿no? Le vale un bledo. Ahora bien, fíjense que también Irán está jugando en la geopolítica porque, por ejemplo, si se recuerdan el asesinato de este general Soleimani, okay, Irán dijo que nos vamos a vengar, y evidentemente se vengó en una base estadounidense casi vacía. Igualmente en estos ataques dijeron que nos vamos a vengar, que vamos a por ti. Y llegaron efectivamente, hicieron este tipo, algunos llaman de simulacro, test para medir las reacciones de todos estos sistemas militares, lo hicieron. Pero me decía un amigo, Irán está jugando como está jugando Estados Unidos con los ucranianos. Estados Unidos está jugando con los ucranianos en Rusia, como decir, vamos a resistir hasta el último ucraniano. E Irán está jugando, es decir, vamos a resistir hasta el último palestino. Ya van más de 35,000 palestinos asesinados por manos del Estado de Israel. Y en la propaganda de Irán, que esto no ha sido de siempre, este comportamiento político de Irán, esto nació en 1979 con la revolución islámica de Ali Ayatollah Khomeini, exacto, ¿no? Ayatollah, que la máxima autoridad
en el Islam, ya sea de jurisprudencia, de filosofía y de moral, en su cosmovisión social, jurídica del mundo islam, por supuesto. Entonces, después de Egipto, Irán aceptó el Estado de Israel. Después de 1979 cambió esta visión y dijeron, no, ustedes son los hijos de Satán. Satán era Estados Unidos, Israel era Satán como Satancito, el Satán chiquito. Entonces dijeron, pues no, pues nos vale madre y ahora ustedes son nuestros enemigos y los vamos a combatir hasta el último palestino. Precisamente más o menos lo que está sucediendo, además de los intereses que algunos dicen que Occidente quiere crear su propia vía de la seda, ahí justamente conectándome a lo que decía Manuel, en Palestina, que le sirve ese territorio. Pero mi pregunta es esta, sobre todo. Estamos volviendo como a unas nuevas cruzadas, porque también el discurso de propaganda en Irán es que nos vamos a tomar Jerusalén, que no sé qué, que no sé cuánto. Esto me recuerda a una de las películas de los cruzados, cuando un príncipe romano conquistaba Jerusalén y se lo tomaron los árabes, se lo han tomado varias veces. De hecho, destruyeron el primer castillo de el rey Salomón y construyeron el segundo. Entonces, en esas cruzadas, me recuerdo una película cuando un príncipe romano entregó Jerusalén y el rey el rey árabe que se tomó Jerusalén se dio vuelta y le dijo al príncipe romano, ¿cuánto cuesta Jerusalén? ¿Cuánto cuesta Jerusalén? Y le dijo el árabe, miente. Luego se dio vuelta y le dijo, tuto. Le dijo, Jerusalén vale nada, al mismo tiempo vale todo. Es decir, es una cuestión simbólica también, siempre ha sido a nivel religioso, porque ahí están 3 religiones en Jerusalén, pero al mismo tiempo es un punto epicéntrico del occidente, porque se considera que Israel es el país de la democracia en ese universo del caos y del nada, considerando de que Manuel sabe muy bien que Israel es el país que no tiene una constitución política. Se basa solo como en 3 principios más o menos. Ante esto, entonces, Walter, ¿frente a qué mundo estamos en la actualidad? Bueno, lo que pasa es que lo complejo de las sociedades que existen en lo que es todo el territorio de Asia Menor es grande, es decir, todo lo que comprende esta tierra. Recordemos de que los orígenes de la humanidad, en buena parte de nuestra civilización occidental, están enclaustrados en esta zona. Tanto Arabia, hablamos de, bueno, los judíos, estamos hablando de Persia, estamos hablando de Babilonia, grandes imperios que influenciaron después la cultura occidental. Entonces no podemos estar, como quien dice, desalienados un poquito de lo que ha sido el rumbo histórico que estos países han ido tomando con el tiempo. Ahora, actualmente el conflicto de Medio Oriente, que no es un conflicto nada nuevo y que cada vez nos va sorprendiendo más o nos va generando otro tipo de situaciones, creo que está dado a lo que mostraba en el video al principio, algo que parecía una sorpresa planificada, porque todos se preguntaron ese día que Hamas invade o pasa al territorio que ha sido tomado, de caso por el Estado judío, y toda la gente pregunta, bueno, y que no era el ejército, porque tenemos nosotros en la mente que está entre los mejores ejércitos del mundo, con mayor inteligencia, mayores armas, mayores equipos, y fue una, digámoslo así, una completa barrida que le hicieron. Estuvieron varias horas mutilando gente, Hamas, violando mujeres, matando ancianos, matando niños, y sacó rehenes, y todos se preguntan qué pasó en ese momento. Por supuesto, después viene la barbarie, y como decía alguien, como decía, algunos hemos llegado a pensar que inclusive fue planificado por el propio Netanyahu,
en un momento determinado, o pues permitió, se toleró este tipo de cuestiones para instrumentalizar hacia cuestiones que son complejas. Realmente aquí tienes que entender mucho las mentalidades. ¿Cuáles son las mentalidades que se juegan en Medio Oriente? A pesar que hay grandes intereses corporativos, sin duda el petróleo, el gas natural y otro montón de cosas juegan un papel, pero ese papel es más preponderante en los gobiernos, para los gobiernos occidentales, que son dependientes de la matriz energética. Pero propiamente la mentalidad que existe en esta zona, sobre todo en temas de conflictos, de territorio, de patriotismo, de soberanía, de misticismo, es grande. Imagínate, viene Israel, pues, y bueno, es atacada. Hezbollah es un ejército patrocinado por Irán, pero no es Irán. Y esta vez viene Israel, pues, y ataca una embajada, en este caso de Irán en Damasco, en Siria, y provoca después una respuesta militar de Irán. La respuesta militar de Irán es un ataque también directo, pero muchos dicen preparado quirúrgicamente para decirle una cosa a Israel: no tenemos interés en atacarte hacia los civiles, sino que tus bases militares, porque los daños más grandes que le cometen directamente en las bases militares donde salen los ataques directos. Irán se pronuncia y dice: no volveremos a atacar. Solo dimos una respuesta, porque alguien dice, se está diciendo Irán ataca a Israel. No, realmente lo correcto era Irán responde a Israel, porque Israel había atacado primero, ahí en términos de guerra. Ayer Israel ataca, según informativos que tenemos, ha generado un ataque nuevamente, a lo cual muchos de los occidentales, de los gobiernos occidentales, han dicho: no tires, te respondieron a lo que vos dijiste. Están dando una respuesta a tu ataque, a tu invasión de la soberanía de ellos. Hoy ya te respondieron, no tuviste mayores bajas civiles y pues quedate donde estaba. Pero Israel, pues, dice, por otro lado, hay un conflicto de mentalidades, porque para muchos eso era como un ataque y había que defenderse, como cuando aquella película de Volver al Futuro, le dicen a Marty McFly, le dicen gallina, va. Entonces, como que la provocación no la pueden quitar, va, hasta que da cuenta que alguien le dijo que el futuro iba a pasarle algo raro, va. Hoy Irán ha anunciado recientemente que no va a atacar, no va a responder a los ataques de Israel y se va a quedar nuevamente. En una ocasión, precisamente cuando fue la muerte de Ahmadinejad, hubo una frase que escribió el propio Trump en su Twitter, cuando estaba en X todavía, y puso: Irán, decía, nunca ha peleado una guerra, decía, pero sí ha ganado todas las batallas, todas las negociaciones, y a mí no me van a chantajear, porque precisamente Irán ha sido uno de los países que, lejos de cualquier cuestión, ha estado encima en la diplomacia y en las disputas, y ha ganado varios conflictos, no necesariamente con armas, sino que con negociación, con torcerle la mano a Occidente en muchas ocasiones. Y es precisamente porque las estrategias de guerra no solamente se libran con balas, sino que también con ciertas situaciones, ni con bombas, sino que con el nivel de diplomacia y el acercamiento que tenés. Irán ha tenido, lejos del gobierno islámico que tiene, hombres muy fuertes en la presidencia. Este que estuvo anteriormente, no me acuerdo el nombre de él, pues fue muy famoso, inclusive llegó a sentarse con los judíos en Nueva York, a hablar con ellos y decirle: yo no tengo ningún problema contra ustedes, mi problema no es con el pueblo judío, mi problema es con el sionismo y los que fanáticamente quieren tomarse y entender de que el mundo es de ellos solamente. En el mundo vemos de todo. Es decir, es un conflicto eminentemente complejo en temas de mentalidades. Y es que no es por gusto, nuestra mentalidad es bastante occidental y somos bastante eurocentristas para pensar el mundo, pero las complejidades que existen en Asia Menor y en este tipo de países desbaratan muchas de las tesis que nosotros tenemos sobre el conflicto. Una de las tesis principales que nosotros movemos en Occidente es el tema de los recursos naturales. Para nosotros toda guerra es producto del petróleo, y así lo decimos siempre, y no estamos tan equivocados tampoco. Ahora, aunque no salga en la guerra del petróleo, pero el petróleo es un factor que siempre va a estar ahí. Pero muchas de las guerras que se libran en Oriente Medio tienen que ver con las mentalidades. De hecho, si nos damos cuenta, buena parte de los esfuerzos de las guerras en todo Asia Menor, en África, tienen que ver con conflictos proislámicos, por ejemplo. Muchas de las guerrillas más grandes de los ejércitos terroristas, guerrilleros o inclusive milicias más fuertes son de origen, tienen una visión islámica, por decirte algo.
tenés al Estado Islámico, tenés a Al Qaeda, tenés a Boko Haram, tenés a Hamas, tenés a ¿cómo se llama? Hezbollah. A Fatah, tenés a Hezbollah, y tenés otros más que ahí están con pequeñas fracciones. Pero que, bueno, los talibanes, para decírtelo también. Es decir, tenés buenas fracciones de los ejércitos más grandes del mundo que pelean en territorios, pero están, a pesar que tienen esos territorios, están pensando tienen mentalidades en pro de una visión de fe, pero que se mezclan con los conflictos de intereses, con los conflictos de forma. Ahora, en Asia Menor, algo que vos dijiste que es bien interesante, la mayor parte de países son islámicos, es decir, tienen gobiernos islámicos, teocráticos. Solo los judíos y Siria, pues que habían mantenido gobiernos, digámoslo, que son laicos, le puede llamar, ¿verdad? Hasta cierto punto. De ahí para allá, todos eran gobernados, pues básicamente por fracciones proislámicas. Ahora, que eso es bueno, malo, feo, pues eso el mundo sabrá cómo lo va a definir. Lo que sí es importante, y no tenemos duda, que estamos generando en este momento, es un mecanismo de alta tensión, que ya el barril del petróleo, como dijimos, aunque no es el petróleo el problema, pero ahí está subiendo. Y ya vienen otros problemas. Hablamos del estrecho de Hormuz antes de comenzar. Ahí pasa el petróleo, es la ruta del petróleo. Eso se puede cerrar. Ahora, otra cuestión, el ataque de Arabia, que el ataque de Irán, que mencionó un par de cosas. Entre esas que Estados Unidos no se quiso pronunciar a favor. Inclusive llamó la atención a Netanyahu. Pero Inglaterra pues mandó sus aviones y apoyó Francia. Y hay un aliado que está ahí, Jordania. ¿Dónde era Jordania apoyando? Es decir, Jordania, que fue un enemigo mucho tiempo de Israel, el rey Hassan y todos fueron un enemigo. Hoy lo ves que es un aliado, fue un aliado en ese momento. Y como hablamos aquí hay varias gente que se anda con ganas. Francia le anda con ganas a Rusia desde hace rato. Ahí se puede encontrar. Los británicos le andan con ganas a Irán desde hace rato. Se los puede encontrar también. Y Estados Unidos, que sabes que le anda que no quiere, le anda con ganas al que. Este es como cuando se pelean así entre compañeros, al que sea. Hay varios que se andan con ganas. Es decir, y como aquí le dicen la madre de todas las guerras, es porque efectivamente, bueno, Irán ahí anda con ganas también. Es decir, varios andan con ganas ahí de querer ver que quien tira la chispa, que encienda todo. Y por supuesto, los que hacen armas están felices, están ya haciéndose la saliva. ¡Ay, ya lo hicimos! Porque es una industria que también, sin duda, es la que siempre gana toda la guerra. Pa. Entonces, el conflicto es complejo. Pero ahora. La teoría, Walter, de esto de que todo está premeditado, elaborado, planificado, obviamente por Estados Unidos, ¿no? De el mismo interés de querer sacar a Rusia. O sea, todo lo conectan, ¿no? A Rusia porque está ganando la guerra allá en Ucrania, ¿no? Porque se están apoderando. Entonces, divide y vas a ir ganando un poco, ¿no? Entonces, para quitar el foco de Ucrania, que se repliegue un poco Rusia, por eso, o sea, un rollo que viene, vamos, que es de Ucrania a Rusia, incluso hasta en el Congo, que no sé cuántas personas, más de 10 millones de personas han asesinado, imagínate, de eso no nos enteramos, ¿no? Porque no interesa. ¿Por qué? Porque hay minerales que están explotando, que vienen de los países de primer mundo, ¿no? Que son los que están esfoliando toda esta situación y que se encargan de eliminar esta situación. Pero, ¿qué posibilidades que tú o ustedes o vosotros ¿Cómo ven esta parte, o sea, del plan? O sea, ¿todo tiene que ver o simplemente es coincidencia, Andrés? Yo le pasaría esa pelota a Manuel, porque además Manuel ha estudiado también en su área, derecho fuera de El Salvador. Como también haciendo referencia a Walter, definitivamente somos como somos formados dentro de la esfera occidental, a que si nosotros somos periferia o periferia, El Salvador, ¿no? Como una colonia de esto, porque ¿qué es Occidente? Occidente no es un continente, Occidente son ciertas visiones políticas, filosóficas, económicas, donde incluye la Europa más rica, ¿verdad? Porque Europa inicia desde la frontera con, ¿cómo se llama, Eric? Desde la frontera
Marruecos, desde la frontera de Marruecos hasta Norte de África. hasta el Ártico, exacto. Ahí es Europa. Entonces, hasta Rusia también es Europa, que incluye 11 franja horaria. Europa es una cosa enorme. Pero bien, la Unión Europea, dentro de la Unión Europea 27 países, pero no mandan 27 países. En realidad son 3 niveles. Entre los primeros 3 niveles, bueno, no es el tema. Pero el punto es este, Manuel. Pero es como una preocupación porque si se están rompiendo las leyes internacionales, los acuerdos internacionales, incluso, bueno, lo básico que se estudia en las universidades, que el derecho romano, si se están rompiendo todos estos como códices, podemos llamarlos así, ante qué mundo estamos, porque si en teoría todo se rige en base a normas, derechos, acuerdos, pero si se están rompiendo todos estos acuerdos y códices nacionales e internacionales, ¿ante qué mundo vamos? ¿Ante un caos? ¿Ante un anarquismo? ¿Ante un mundo en el cual el más fuerte quiere imponerse sobre el más débil? Según todo punto de vista, el globo terráqueo, la humanidad en sí, ¿cómo vamos guiándonos hasta los nuevos decenios? La verdad que eso es lo más preocupante, al menos desde la perspectiva del derecho internacional, que poco a poco el derecho internacional primero tiene una característica bien fundamental que es horizontal. Como se debe de respetar la soberanía de todos los países, no hay una instancia superior a la de los mismos países. Entonces, a diferencia de todos los esquemas de derecho que son piramidales, y que son hasta cierto punto verticalistas, siempre hay una instancia superior hasta llegar a las Cortes Supremas. En derecho internacional no hay Cortes Supremas porque no hay nadie que tenga supremacía sobre los estados, porque ya los estados son soberanos. Entonces, el derecho internacional se forja sobre la base de la confianza mutua, de los compromisos de los estados. Se vuelve bastante preocupante cuando dejan algunos estados ya de respetar estos límites. Usted muy bien lo mencionó, por ejemplo, el caso de Ecuador en la embajada mexicana. Eso era también, era el mismito caso. Eso le daba la potestad, por el convenio de Viena, le daba la potestad a México para invadir Ecuador. Por suerte, pues no somos tan bélicos como en el Medio Oriente y pues se pudo llegar a soluciones medianamente viables por la vía diplomática, pero se siguen dando este tipo de casos. Fíjense que el tema de Israel, aparte que la ONU poco lo detiene, Estados Unidos es quien mantiene esta visión de que debe de ser constante y la única forma en la que Israel puede ganar ese territorio es mediante el exterminio, porque hay una ley desde 1929 que es el que se denomina el Pacto Bryan-Kellogg, que dice que por medio de la guerra no se puede adherir ningún tipo de territorio, ni se puede tener como legítimo el territorio que se adhiere por medios guerreristas. Entonces, si sobrevive algún vestigio palestino, al menos esta es la perspectiva. ¿Cómo se llama la ley que dijiste primero? El Pacto Bryan-Kellogg. Sí. El Pacto Bryan-Kellogg de 1929. Okay. Quiere decir de que la guerra no puede ser un medio para adherir territorio. Entonces, de ser así, si sobrevive algún vestigio palestino, al menos esta es la perspectiva de Estados Unidos, porque son ellos quienes lo hicieron. Si sobrevive algún vestigio palestino, entonces no se va a poder reconocer este territorio que se ha venido logrando por medios de guerra. Entonces, la única solución es o una negociación entre ambas partes para ceder una parte del territorio o el exterminio por parte de uno junto con el otro. Entonces, eso es lo preocupante, porque se conocen las reglas
Se sabe que no se puede lograr, por ejemplo, la doctrina que el mismo Henry Stimson hizo, que se denomina justamente la doctrina Stimson, de que no se puede reconocer el derecho internacional algo como legal que se ha obtenido por medios ilegales, en este caso la guerra. Entonces, la idea es y la intención es que al exterminar a cualquier insurrección palestina, que se vuelve mucho más complejo, como ya lo dijo Walter, porque no es una cuestión ni de raza ni de territorio, sino que trasciende a creencias religiosas y tribales. Entonces va a ser mucho más difícil ese exterminio, pues, o sea, no es que se apoyen, pero es la visión que tienen ellos. Es necesario exterminarlos para poder ganar esa guerra, porque de otro modo no se les va a reconocer. Ningún país puede reconocer que se adhiera a territorio por medio de la guerra. Esto difiere un poco porque aquí donde entramos en contraste, porque Estados Unidos dice, sí, pero entonces miren lo que pasó allá en la región de Lugansk y de Donetsk. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Rusia no los adhirió por medio de la guerra. Las dos regiones, tanto Lugansk como Donetsk, se cedieron unilateralmente, que así se llama esa acción, la secesión unilateral. Votaron. Quiere decir de que ellos voluntariamente dejaron, no querían ser parte de Ucrania y sí adherirse a Rusia. Pero como no se podían adherir así propiamente, tuvieron que convertirse por un tiempo en la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, ser reconocidos por Rusia y después adherirse. Entonces, aquí es donde comienza el juego. Quienes han promovido y establecido estas reglas mayormente han sido Estados Unidos, pero quienes han jugado con estas mismas reglas han sido los rusos, han sido los mismos israelitas, por cada uno por su bando. Entonces, a Estados Unidos lo que le conviene es mantener las situaciones como están, que no estalle otra guerra mundial, mucho menos promovida por ellos. Por eso es que se le manifestó a Israel que no contraatacara, que no se iba a seguir. De hecho, Estados Unidos hizo un comunicado que no tuvo nada que ver con el ataque a Irán, porque tampoco es a crear una tercera guerra mundial, pero sí a mantener estas situaciones del modo en el que están. Y yo consideraría, al menos personalmente, más que creer que ha sido un ataque orquestado o que se lo han permitido, recordemos de que en toda guerra hay propaganda de guerra, en toda guerra hay propaganda, y cada uno cuenta la historia desde su perspectiva y cada uno es ganador desde su perspectiva. Entonces, ante la notoria vulnerabilidad de Israel, que presumía de su domo de hierro, entonces lo mejor también en parte podría ser salir con el discurso de que fue deliberado, que sí lo permitieron, que sí se ha estado buscando. Recordemos de que los discursos pues varían dependiendo de quién lo comenta, pero más o menos por ahí es donde vendría pues el contexto a partir de la perspectiva del derecho. Muy bueno, me parece genial. Me parece que nosotros en El Salvador tenemos pensadores y académicos que podemos desarrollar toda una Vamos, de alto nivel, ciencia. de alto nivel. Vengan algunos extranjeros que quieran nacionalizarse, ¿verdad? Por supuesto, bien vengan. Pero tenemos toda la capacidad crítica para poder construir ciencia social en El Salvador. Indiscutiblemente. A mí me vienen algunas inquietudes, Eric, te voy a ser honesto. O sea, la minuta se caracteriza porque creamos criterio y porque no existen tabúes ni existen censura en ningún momento. Pero a mí me da la sensación de que en el globo terráqueo estamos como siendo más bien actores de todo un drama, ¿sí? Un drama pensado por los grandes potentes del planeta, de cómo quieren diseñar que vayamos caminando la sociedad en general. Claro, algunas cosas se salen de lo normal, pero a mi forma de ver, Irán no está preparada para un conflicto directo ni con Israel ni con Estados Unidos.
hemos visto en este ataque, por ejemplo, que se desarrollaron a nivel de test, que principalmente los aliados de Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, destruyeron gran parte de estos misiles. Entonces, Irán está haciendo como un test, está probando, está diciendo, no estoy en grado. Algunos analistas dicen que a nivel de fuerza terrestre podría tener cierta capacidad, pero a nivel de este tipo de ataques de drones, misilísticos, de artillería moderna, Irán no está en la capacidad para enfrentarse, porque no solo estamos hablando de Israel, porque Israel no está solo. Él siempre actúa, Israel, y gracias al aval y al apoyo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia y otros aliados. Entonces es como una medición de cómo pueden irse desarrollando los conflictos en el futuro. En el mismo Ucrania lo estamos viendo definitivamente que es un laboratorio de cómo la OTAN se puede enfrentar a Rusia y puede poner en práctica experimentos. La misma Rusia también está poniendo en laboratorios nuevas armas y desechando las viejas fuerzas armadas de la URSS que tenían, ¿no? Como los tanques. Entonces, ante todo este mundo, es bastante triste porque ningún líder mundial habla de paz. Todo el mundo habla de guerra. Aquí en Europa nos están preparando para un episodio de pro-guerra. Y eso significa impuestos para la guerra. Inicialmente se dice que se tiene que aumentar el 2% del armamento. Todos los países tienen que aumentar el 2%. Después van a hablar del reclutamiento, después van a hablar de otro tipo de acciones bélicas. Un mundo incendiario. Es decir, para que nosotros seamos optimistas, en lo personal, por ejemplo, que me gusta el aspecto de los viajes estelares, los experimentos en el espacio, de la vida en el espacio, las colonias en el espacio. Pero, ¿qué estamos haciendo en nuestro planeta Tierra, Eric? Y esto me gustaría que nuestros panelistas nos ayudaran a entender, que pensáramos un poco qué tipo de planeta Tierra, que es nuestra única nave espacial que tenemos, qué tipo de planeta Tierra es la que nosotros estamos ideando como humanidad, como sociedades. Es bastante preocupante porque estamos hablando en guerra, responden, no responden, posible tercera guerra mundial. Es algo que tendría que escandalizarnos, pero a mí me preocupa que como que a las sociedades, a la población, le vale madre, le vale un pepino todo esto, que no le interesa. Hay cosas Entonces, que... quiero dejar la provocación. Mira, Andrés, es que, vale, entiendo la postura. Obviamente nos están preparando para algo que es sin precedente, ¿no? Que una tercera guerra sería demasiado, o sea que ya, si bien es cierto, ya nos hemos terminado el mundo en el que vivimos, porque las capacidades de la naturaleza no se pueden regenerar tan rápido, ya no consumimos, o sea, ya este mundo ya está, ya no alcanza para más de 8.000 millones de personas. Entonces, o limpiamos aquí, pasamos una limpieza, que es lo que se está haciendo, que es lo que realmente está pasando de manera suave, ya sea con algún virus, con guerras, con qué sé yo, con tecnología. También la tecnología se está utilizando para eso, para ese fin, ¿no? Pero creería yo que no se va a lograr completamente ese filtro, esa limpieza. Hay muchos aspectos, ¿no? Hay muchas cosas. Hay dos datos bien importantes, perdón. Sí, no, sigue. Hay dos datos que son bien importantes y que son bien relevantes respecto de lo de la guerra y por qué Estados Unidos no ha querido involucrarse
en esta discusión con Irán. Y lo que sucede es que en Irán, y esto poco se habla, pero es conocido por todos, en Irán aproximadamente el 13% de su población es judía, y de este 13%, al menos la mitad son judíos nacidos en Nueva York que posteriormente migraron a Irán. Entonces, una guerra entre Israel e Irán en territorio iraní obviamente no es conveniente, mucho menos lo es para Estados Unidos. Por ahí vienen más o menos las advertencias, porque viven más judíos en Irán que musulmanes en Israel. Entonces, las pérdidas automáticamente serían o proporcionalmente serían directas en contra de los mismos judíos, porque aquí ya hay que definir los términos israelitas y judíos, ¿verdad? Porque están los que están entonces el término es, ya no perderían tanto los israelitas, sino los judíos como tal. Y esa población grande, porque es una población grande de judíos occidentales que les denominan ahí mismo en Irán, serían quienes estarían poniéndose en riesgo ante una eventual guerra, que ese es el verdadero interés de Estados Unidos, de evitar este conflicto. Sí, porque vemos la postura respecto de Rusia y Ucrania es completamente diferente, pero ahora es raro ver, incluso es raro ver a los demócratas y a los republicanos por fin poniéndose de acuerdo para no estar financiando esta guerra, pero que aquí también hay cuestiones de por medio, ¿verdad? Y como ustedes mencionan también la cuestión de la tecnología y de los recursos. Vean lo que está pasando en Dubái, que se les ocurrió tirar yorudo de plata a la atmósfera y se les pasó un poquito a la mano porque está lloviendo a chorros en un lugar donde no estaba muy salido. Entonces, estos son los conflictos más o menos que se generan, y cómo se van solucionando, vuelve a generar todavía más conflictos. Y bien, el plan de guerra, hablando de tecnología, que es lo que hemos visto en Ucrania, cómo Rusia está de punta, y obviamente lo ha visto, lo ve Estados Unidos, lo ve la OTAN, y no se van a arriesgar, a pesar de que no tiene una capacidad humana, digámoslo así, en batallones, en cosas. Rusia está con punta de tecnología, terminando a Ucrania, obviamente, a lo que está. O sea, si tú ves con la ayuda incluso de Irán, porque Irán le pasa todos los drones, todas estas cuestiones más sencillas, más básicas, porque ellos no la pueden producir todavía, ¿no? Como son socios, pues Irán a esa parte. Yo creería que ahí hay otro rollo. Pero imagínate tú, esta parte de la guerra, que la estamos viendo, no es la misma que está haciendo Israel, por ejemplo. Israel que tiene que ver también con la economía, Eric, pero imagínate Israel a machete va dando. Rusia no. Vaya, pero es que Israel está dividido en cuatro franjas. En primer lugar, hay israelíes que no quieren que exista el Estado de Israel. Hay israelíes que quieren que exista Israel, hay israelíes que consideran de que tiene que desaparecer Palestina, hay israelíes que consideran que Palestina tiene que existir y tiene que haber dos estados. Netanyahu se encuentra yo creo que este es su último momento político que existe. Ahora, lo que más le interesa a Netanyahu y su gobierno es arrastrar a Irán, porque es la única forma en la cual se salvaría a él como gobierno y como imagen y como poder político. Estaban planteando, Andrés. No lo está logrando con Hezbollah. Hezbollah en el 2006 fue la única fuerza que derrotó terrestremente por primera vez en la historia al ejército de Israel. En Rusia, un poco para irnos, digamos, más o menos en pausa, en Rusia lo que está sucediendo es de que está dando el occidente a gotas ayuda a Ucrania porque le interesa de que sea así el manejo de esa
guerra, es decir, ha sido planificada, estudiada, sistemática y metódicamente en las oficinas del Pentágono. Eso ha sido científico. La guerra en Ucrania es una cosa maravillosa desde el punto de vista del estudio sociológico. Cruel, obviamente, en el terreno, pero ha sido un estudio científico desde el Pentágono. Y está sucediendo exactamente de acuerdo al calendario que ellos han establecido. Es una cosa La parte, dramática, la parte jocosa, que mencionabas, trágica. Andrés, la parte que mencionabas tú de Netanyahu, es que está aprovechando la parte porque se supone que lo están queriendo quitar a través Su incluso salvación a través de las es elecciones. arrastrar a Irán. Esa es su salvación. Su salvación es Irán lo mantenerse sabe. en guerra porque no Sí. va a votaciones. Entonces Irán él sabe. se va a mantener en la presidencia. Sí. Entonces no lo pueden tocar, obviamente. Es otra parte de política interior también, que esto tiene mucho que ver y voy a aprovechar a hacer la conexión, porque en estos momentos así tensos, momentos de guerra, momentos de debilidades o momentos de aprovechamiento, en las políticas internas en los países estamos viendo unas cosas en que dices tú, estamos volviendo a los años 60, 70, ¿sí? Donde existen cosas raras, ¿no? Por ejemplo, esto que pasó en Ecuador, ¿no? Que se llegaron y sacaron a la Embajada de México, que muchas situaciones de elecciones, o incluso, por ejemplo, lo que va a pasar, lo que está pasando en Netanyahu, o elecciones, por ejemplo, en El Salvador, que se repiten, que van posponiendo, son cosas extrañas, ¿no? Las que están pasando, obviamente, en la política interna de los países. Y otros que aprovechan de decir, pues ahora que la ONU no está poniendo el ojo aquí, voy a aprovechar y voy a hacer tal cosa, ¿no? Es interesante La los voz movimientos. es un buen punto para que se lo preguntemos a nuestros panelistas. ¿Qué es la ONU en la actualidad? Walter. Manuel, el que tiene ahí cerca de la ONU. ¿Qué es Los la ONU? tratados. Para mí, la ONU es una gran ONG mundial. Es que la ONU es un gran. Gran negocio. Sí, ¿Qué es la ONU? Pero me gustaría. Vamos a ver, Manuel primero, después de la fuerza, Manuel yo. Vaya, la comunidad internacional, al igual que nosotros como seres humanos, pues nos organizamos en determinados grupos y la ONU es como la organización donde confluyen todos los países para justamente ponerse de acuerdo respecto de cómo nos vamos a organizar en la colonia, así como Walter es el presidente de Suadesco ahí en el Palmar. Así es como más o menos funciona la ONU. Tenemos representación de todos nuestros vecinos. Ahora, lo lamentable es que la ONU también tiene sus propios intereses y tiene sus propios manejos. Y por ratos, pues, tiene silencios prolongados para algunos conflictos y comentarios inmediatos para otro tipo de conflictos. Entonces, eso pone en que pensar quién entonces está detrás de eso, cuáles son los intereses que se alinean en esa organización. Ahí ya nace otra pregunta. ¿Es la institución o las personas que cubren los cargos y que tienen intereses y aprovechan obviamente esa gran herramienta para poder... No sé. Justo a eso vamos a ver. Dentro de la ONU se organizan una serie de secretarías, de comisiones. Ahí está la Comisión de Seguridad y todo. Veamos que en cada una de las comisiones de la ONU hay un representante de Estados Unidos. Eso ya nos dice algo. Obviamente, otro que tiene representantes en el 90%, si no el 100% de las comisiones de la ONU, es también Rusia. Ahora, los que tenemos poquita participación, porque obviamente mantener representantes ante el organismo pues requiere bastante inversión internacional. Somos los países pequeños. Entonces, las decisiones que se toman la ONU y desde sus comisiones, la velocidad con la que se dan o el tiempo que se toman para contestar está determinado
por las orientaciones que tienen los miembros que la componen. Si esto es secreto a voces, ¿verdad? Todo el mundo sabe que quien predomina en una comisión o incluso en la Asamblea General de la ONU, la tendencia política que predomina es la que se impone, y ahí es donde siempre van a haber perdedores y siempre van a haber ganadores y siempre van a haber suertudos que sacan lotería de ese mismo desorden. A ver, y Walter, ¿qué dice? ¿Qué es la ONU? Bueno, la ONU es una aspiración, es algo bien deontológico, porque realmente la ONU trató de ser cuando se conjuga un ente rector para lograr acuerdos entre los países. Cuando No es que Liga de las Naciones. si las Liga de Naciones, correcto, presidente. La ONU no es, hoy la vemos posiblemente con una mirada algo escéptica, porque pareciera que no ha ayudado mucho en el mundo, porque el mundo sigue en guerra, la paz no llega, y al contrario vemos más conflictos o más posibilidades de conflictos. Pero yo creo que el espíritu con el cual se funda la ONU debe buscarse nuevamente, y es que los países deben aprender a entenderse en el marco de las reglas del derecho internacional, y eso es lo difícil, que estamos teniendo una visión en la cual es más importante tu poder que lo que está escrito. Estados Unidos ha sido el que más se ha saltado por muchos años el derecho internacional, pero no solamente Estados Unidos, son muchos países en grandes o pequeñas proporciones. Pero eso nos lleva, fíjate que recientemente está leyendo un libro de un gran teórico de la sociología, Nicholas Luhmann, y que él habla sobre las constituciones como la máxima aspiración de la racionalidad humana. Y realmente la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de la ONU de 1945, es un marco, bueno, en el 48 es un marco de ley, un marco deontológico de la convivencia humana mínima. Pero esta convivencia no ha sido llevada a cabo, porque también las Naciones Unidas entraron en un grave problema, y es que al final de cuentas se hizo más grande el peso de la diplomacia que las decisiones para cambiar el país de los países del mundo, porque la ONU ve tantos problemas, ve todos los problemas mundiales. En un tweet que tira el encargado de la FAO, por ejemplo, dice que si se juntara una parte un 6% de las fortunas mundiales dieran para contribuir para acabar el hambre acabará en el mundo. Elon Musk le dijo: te reto a que lo digas en un par de tweets. ¿Cómo lo harías? Si yo te doy, y si me explicas cómo lo haces, yo te doy el dinero, no tengas problema. Y pues obviamente no le respondió, porque realmente, y hay que ser sinceros, también la diplomacia es costosa y es sabrosa, como decía un amigo mío por ahí, ¿verdad? Se convierte, al final de cuentas, en fiestas, se convierte en amistades, se convierte en lobbies, y no realmente en la incidencia de los países. Yo creo que todavía hasta el día de ahora resuenan las palabras de aquel discurso que daba Mario Moreno Cantinflas en aquella película de Su Excelencia, ¿verdad? Están los verdes y los colorados, ¿verdad? Y al final de cuentas están matando y se quieren matando, y nadie reflexiona sobre los verdaderos problemas de la humanidad. Y es donde las Naciones Unidas realmente ha perdido ese peso, porque se volvió presa de intereses de grupos, de un mundo hoy donde vemos Estados Unidos, nadie vota a favor de Estados Unidos, pero Estados Unidos siempre está en todo. Sí, es complicado. Y como le decía un amigo mío que me decía hace poco que hay una crisis en el capitalismo, yo le digo: ¿para dónde agarras tu vuelo mañana? Voy para Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está la crisis del capitalismo? Le decía. Entonces, es complicado. Entonces, ¿por qué no vas a Cuba o a Venezuela, donde hay socialismo ahí todavía? Lo que pasa es que este es un gran problema. ¿Qué visiones tienen Naciones Unidas realmente? Y otro problema que es fundamental es que la ONU es un gran monstruo sin dientes. Si la ONU no tiene dientes, ¿por qué? Porque como no es un Estado soberano, ¿verdad? Es simplemente un ente donde convergen las diversas ideas del mundo, y ahí es un grave problema, porque tenemos tantas ideas que son desde las ideístas hasta las idiotas. Entonces, no es tan fácil adoptar el mundo desde la perspectiva. Ahora, estos conflictos como los de Medio Oriente, Nos ha quedado congelado, ¿no? Se te congeló. sí, cabal. Es decir, de repente venimos, están peleando hoy, se arreglan mañana. Es decir, la paz no es un producto consciente, porque en las visiones de ellos, en las perspectivas de ellos,
la existencia de uno es la muerte del otro. Como para Manuel decía, el exterminio, decía, hay un exterminio. Pero si cambiáramos de cancha, también hubiera un exterminio. Porque las partes, las cabezas, siguen. Es que Manuel, no estamos frente a un choque de ideologías contrastantes, porque al final, por ejemplo, Irán es un estado capitalista islámico que se enfrenta a un estado capitalista, llamémoslo cristiano, porque es una cosa etérica llamarlo así, pero al final de cuentas es un choque entre capitalismo lo que estamos viendo. No, pero Israel no es cristiano, es un estado ateo. ¿Cuál? Disculpa, no te Israel. Israel es un estado ateo. ¿Qué es Israel? De hecho, solo el 1.3% de la población de Israel son cristianos. Ahí los cristianos están aquí en Latinoamérica. Pero la que se autodenominan amigos de ellos. No la religión, es la ideología de la Ahí solo Toby. Cabal, aquí están amigos de Israel, allá no. Ajá. Bueno, parece irónico, pero de hecho, incluso de Italia hay excursiones de cristianos no católicos que hacen viajes a Israel porque lo ven como un punto importante religioso para ellos, ¿no? Teológico, etcétera. Sí, ahora es una contradicción entre ellos, pero en el caso de Irán, por ejemplo, Irán no es un choque diferente, es siempre un capitalismo. Pero, escucha, Andrés, voy a agregar un dato. El rey de España es el rey de Jerusalén, ¿no? Ajá, tiene la... Sí. Ahí está la conexión que buscaba Andrés. Sí, para la cereza en el pastel. Voy a aprovechar la pausa para agradecerle a todas las personas que nos escuchan a través del podcast de La Minuta, a través del Emporio Digital. Tenemos aquí expertos hablando sobre la geopolítica. Manuel Shometa desde El Salvador también y Walter Faguaga, obviamente Andrés desde Italia. Gracias a todos los que nos escuchan en España, Bélgica, Irlanda, Alemania, Uruguay, Argentina, no ya en las listas, en Ecuador, obviamente, en Francia, en Estados Unidos, en El Salvador. Gracias a todos por ser parte de esta minuta. Y ahora pues estamos hablando sobre la geopolítica. Muchas gracias a la gente que es fiel a escuchar nuestros podcasts en Amazon Music, en Google Podcast, Spotify, eBooks y otras plataformas. Así que muy amable por estar pendiente con nosotros de nuestros audios. Y bueno, ya llevamos una hora de hablar un poco, de todo hablamos porque esto se mezclan todos los temas al final. Yo pienso de que si vamos llegando... Política, religión, etnias, es interesante, ¿no? Porque todo, ¿qué es lo que busca toda la gente? Los poderes económicos, los poderes, ¿cómo se llama? Terrenal, sobre todos, el poder y el poder. Hablamos cuando ha salido un poco Walter sobre qué se espera, porque en el mundo ya nos lo hemos acabado y el mundo ya no alcanza para más de 8.000 millones de personas. Entonces vienen las guerras espaciales, ¿no? Que más o menos le gusta el tema a Andrés. Tiene el libro, ha escrito un libro más o menos sobre ello, ¿no? O sea, interesante. ¿Cómo ven ustedes también esta parte? Porque si es verdad, suponiendo, porque no creo que tengan mente tan corta los líderes o los grandes poderes de hacer una tercera guerra donde bombas atómicas, porque están preparando a la gente para ese impacto que va a ser una gran guerra, que va a venir Jesucristo, que no sé qué. O sea, es una cosa increíble en la propaganda política, en la propaganda de guerra, que mejor dicho no se puede decir, que nos están metiendo. ¿Para qué? Para meternos miedo, ¿será? No, mira, lo que pasa es que hay que ver la realidad del mundo desde esta perspectiva.
Sí, hay un sistema mundial, un sistema global de poderes. Ahora, este sistema global de poderes se lleve a algo, a lo más natural que tenemos. No es, bueno, a Andrés que le gusta, yo a Andrés lo veo como un culturalista, un hombre culturalista. Me encanta, pues, Andrés, un hombre culturalista. Fíjate que hay una película muy buena de Stanley Kubrick, Odisea en el espacio, 2001. Es una película fabulosa. Y me encanta porque la hacen Stanley Kubrick allá por los años 60 y te empieza a hablar de la inteligencia artificial. ¿Va? Y una de las cosas más interesantes del inicio, que los monos estaban ahí peleando, ahí haciendo mate y todo, hasta que alguien descubre la posibilidad de agarrar un hueso y empieza a matar a los otros. Y de esa manera se convierte en el máximo y aparece la gran inteligencia artificial, que es la que va a recorrer toda la película, una película fabulosísima, conceptualmente fabulosa. Eso sí tenés que verla no tan noche y porque no te quedas dormido. ¿Sí? ¿Y cuál plataforma está? Bueno, estaba en Max, la tenía yo en Max, pero también está en Google Play. Esta película te muestra algo que es fundamental en el ser humano. El ser humano históricamente, y lo decía Carlos Marx lo dice también muy claramente, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y la violencia ha sido el acompañante más grande de la historia. Y la violencia como el ejercicio de la dominación del uno por el otro. Es decir, nosotros, y lo dice también Popper, transitamos en un mundo hacia lo que es la perspectiva de pasar de sociedades tribales a sociedades más o menos racionales. Pero lo tribal todavía lo mantenemos. Todavía queremos que con la violencia podemos matar al otro, exterminarlo y hacernos dueños de lo que él tiene. Si ves, por ejemplo, a los que ya estamos hablando de la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Biblia, pues no que le decía Dios a los cristianos, a que le decía, van y rayan a todos los que están ahí, ¿verdad? Y Saúl vino y le dio misericordia al rey Saúl y salvó a los niños y a los animales y por eso lo castigaron. Es decir, porque desobedeció la orden que le dieron que matara a todos. Esa es la historia humana. La historia humana es la historia de los conflictos, de la guerra y el ejercicio de la violencia. La sangre. La sangre. Por eso Carl Sagan, el gran astrofísico y comunicador de la ciencia, él decía, le llamaba esta etapa tan terrible la adolescencia tecnológica al ser humano. Y él dice en una de sus grandes hipótesis que sobrevivir la adolescencia tecnológica le va a servir a la humanidad para dar un salto evolutivo grandioso. Pero si no la sobrevive, va a regresar nuevamente, va a abortar esta evolución y va a pasar lo que decía Albert Einstein cuando le preguntaron ¿qué piensa de la Tercera Guerra Mundial? Einstein dijo, no les puedo hablar de la Tercera Guerra Mundial, lo que les puedo decir que en la Cuarta Guerra Mundial va a ser de piedra y palo otra vez. Realmente los conflictos humanos tienen que dirigirse hacia la superación de estas grandes distancias que tienen. Y estas distancias no van a ser posibles, sino lo que vamos a tener, naves espaciales, vamos a tener satélites, vamos a tener aviones para Marte, y la otra guerra la vamos a ver en Marte, la otra en la Luna, después una pelea de Saturno. Al final de cuentas no nos va a alcanzar la Vía Láctea para matarnos, porque las racionalidades que tenemos no son suficientes todavía para evolucionar de visiones tribales hacia sociedades más racionales. Creo que eso es un problema sociológico importante, sin duda, un precepto antropológico de gran interés y por supuesto para la visión de la teleología, no la teología, la teleología del mundo, una cuestión importante, porque si no solo vimos esta adolescencia tecnológica, estamos teniendo con armas nucleares de destrucción masiva y gente que necesita exterminar al otro para vivir y el otro exterminarlo para sobrevivir, es bien complicado. Entonces, por eso creo yo que las visiones de la cultura, de llevar la cultura y ir extinguiendo lo tribal, creo que va a ser un reto enorme para nuestra humanidad en completo. Y el ser humano es el ser más inteligente que habita la Tierra. Ahí lo vamos a dejar. Digamos que para ir cerrando esta transmisión, bueno, eso de Sagrada Escritura no lo sé. Lo pongo entre comillas, pero bueno, Manuel, para ir cerrando un poco, hemos llegado en la civilización humana hasta el punto del salvajismo que podemos autodestruirnos y no nos importa nada. Es decir, nos vale un pepino lo que suceda, o podemos llegar a algún momento de raciocinio y decir, pues saben, hagámonos daño, pero que no sea definitivo, es decir, no nos autodestruyamos.
¿podría llegar al ser humano en algún acuerdo, las élites que han hablado, ¿no? Las élites del mundo, decir, pues dañémonos, pero que no sea definitivo, no nos autodestruyamos. Según vos, ¿cuál podría ser la cosa para ir concluyendo? Yo pienso que en la medida que nos vayamos alejando de los pasionismos, es que podemos ir alcanzando un poco más de civilización. Fíjense que le voy a dar un dato interesante. Cristianos no católicos, o sea, los evangélicos, en todo el mundo hay 600 millones. En Israel solo hay como 30,000, porque son bien poquitos, Sí. solo en el estado de Israel. En América Latina, sin contar Estados Unidos, todo desde México hasta abajo, aquí hay 116 millones de cristianos, todos a favor de Israel, vea. Entonces, ¿qué es lo que gana Israel con esto? Tiene a estos cristianos que apoyan a Israel, porque hay que ver que ellos no son cristianos, son judíos, ni siquiera es la misma religión, vea. Pero Ese por es el eso, punto. a estos cristianos se les denomina cristianos sionistas, o sea, son aquellos que apoyan a Israel en la creencia de que pues ahí va a venir el Mesías por segunda vez y tienen su creencia. A lo que yo voy es que en la medida que nos alejemos de esas pasiones, porque al verlo desde el foco de la religión y de estas creencias dogmáticas, nunca le vamos a hallar una solución. Porque si ponemos por delante los dogmas, nos va a seguir valiendo el derecho internacional, nos va a seguir valiendo la negociación diplomática y los estados de derecho, porque siempre se va a preponderar más la creencia dogmática. Entonces yo la vía o la salida que se vería que en cierto modo se tiene que impulsar, esto pasa por educación. Esto es un fenómeno que Walter lo menciona mucho, un fenómeno sociológico en el que tenemos que ir saliendo de esos dogmas y comenzar a vernos y a reconocernos como seres humanos, no como razas diferentes, como creencias, y por estar al otro lado o tener una creencia distinta automáticamente es mi enemigo. No, somos seres humanos todos, pero tenemos que irnos librando de esos dogmas y poco a poco ir adoptando la concepción de que somos seres humanos y que todos vivimos en este mundo y que esta es la casa de todos. Allí entra una pregunta, Manuel y Walter, bueno, también Andrés, obviamente. Obviamente estamos hablando, pero aquí también tiene que ver mucho el desarrollo, porque quiero decir, o sea, entre más capacidades tengo yo, tengo más ventajas sobre los demás, ¿no? Entonces, eso me lleva a querer estar arriba de... Claro, no existe una conciencia más humana del desarrollo. Obviamente, todo, la tecnología, la medicina, la ciencia, es bueno, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que también están las mentes malévolas, macabras, que son las que al final terminan dominando, por ejemplo, incluso la inteligencia artificial. Son pocos los que dominan estas situaciones y son las que les están utilizando para las guerras, o sea, para las cosas malas, para poder controlar, para poder minimizar el impacto humano. Porque, o sea, ya estamos viendo cómo está sobrepasando en cuestiones de pensamiento, en cuestiones de desarrollo, o sea, la misma inteligencia artificial, pues, es explotado, vamos. Y por ejemplo, en una operación, la inteligencia artificial puede ser en un milisegundo, el ser humano tardaría que en unos 40 años de hacer resolver ese tipo de problemas. Un ejemplo, ¿no? Pero bueno. A mí me parece bien, yo creo que para ir cerrando, yo creo que hay que convocarlos a ellos dos, porque ve, yo apoyo la inteligencia artificial, pero me gustaría saber cuáles son los límites jurídicos que hay que ponerle. Este es un gran estudio. Justo estoy escribiendo sobre eso. Que hay un gran vacío legal en todo esto. A mí me gustaría escucharlos a ustedes. A mí me encanta porque es una de mis áreas en la que me desenvuelvo muy bien, pero me gustaría escuchar el aspecto legal que ustedes le dan, los límites, además el impacto sociológico en la vida diaria de las personas. Me gustaría escuchar
desde ese ángulo. Ya sale otra minuta. Ya Ya está. sale otra Garantizado para el por próximo. favor, que nos hace mucho placer porque a Eric nos encanta este Ese tipo de tema alimentos. estamos. Así es que, bueno, vamos concluyendo, diría Dice, yo, vamos Eric, cerrando, y vamos cerrando les este. agradecemos el tiempo, porque es tiempo que ustedes consumen para este tipo de pensamiento. Y para todas las personas que nos escuchan, Muchas gracias a ustedes como profesionales que nos dan este tiempo a la minuta y a nuestra audiencia que está pendiente de estos argumentos que son de calidad. Así es que muy amable. ya está el tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí estamos a la orden. Excelente. Gracias. Ahí está el tema. Dije que estás escribiendo Entonces, algo, Manuel. inteligencia artificial. Sí, estoy escribiendo un libro que Son se de los llama El derecho en el contexto de la hablemos digitalidad. como pez en nuestras aguas con Eric. ¿Escuchás, Andrés? Y el aspecto legal, el aspecto jurídico, el aspecto sociológico, pues sería una cosa genial, Eric. Excelente. Sí, estoy pues, escribiendo un texto que se llama El derecho en el contexto de la digitalidad y justamente hay una parte donde hablo sobre el derecho y el Big Data, el derecho y la inteligencia artificial y otros temitas ahí que cuando el jefe del centro, que lo tenemos también aquí conectado, me autorice la publicación, pues ya lo vamos a publicar. genial. Pues. Pues ahí vamos a estar también nosotros dándole seguimiento, Manuel. Gracias, Walter. Gracias por haber estado este viernes de minuta, como siempre. Ya son las 000 horas de 20 de abril ya en Europa. Así es que bueno. les agradecemos un montón. Abrazo hasta Estamos El Salvador. Bueno, saludos allá a la medianoche europea. Y nada, pues nos vemos hasta la próxima, minuteros. Nos escuchamos. Saludos. Gracias. Hasta luego. Feliz